Muy, pero muy bienvenidos a todos. Comenzamos este primer marco teórico, esta primera clase que se conforma como una de los primeros encuentros en los cuales nosotros vamos a tratar de ver varios autores que hablen en torno al tema de la pobreza, al tema de la economía, ¿sí? Y obviamente al tema de este conflicto social visto desde una mirada de fe, visto desde una mirada cristiana, y obviamente vamos a acabar dándole una vuelta cristiana a esto. Pero les propongo un caminito, un recorrido en el cual vamos a ver distintos autores, de entre ellos autores de la modernidad y de la posmodernidad, que bueno, van a ir haciendo su aporte en base a responder esta pregunta: ¿cómo resolver el problema de la pobreza? ¿Cómo darle una vuelta final a esta cuestión de la pobreza, que es un flagelo social, es una carga que la humanidad viene llevando de hace miles y miles de años, ¿sí? Van a ser, si nosotros nos ubicamos en la línea del tiempo, vamos a arrancar con dos autores propios de la modernidad, del siglo XVIII y del siglo XIX, ¿sí? Correspondientemente, que van a ser autores que marcan el pensamiento económico social, que marcan un caminito, son autores modelos, son padres, por así decirlo, de las teorías de cómo salir un poco de la pobreza, pero simplemente hoy en día nosotros los tenemos como referentes paternos, como referentes neutrales que están en las raíces. Evidentemente, después de estos dos autores, si a uno le interesa la teoría económica, si a uno le interesa la economía social, debería buscar otro tipo de autor porque, bueno, necesita un tratamiento un poquito más específico. Pero no puede dejar de conocer estos dos autores que vamos a proponer al principio y que son, bueno, son fundamentales. En primer lugar, uno tiene uno de estos primeros padres, es uno de los famosos padres del liberalismo, del liberalismo económico, ¿sí? El famoso Adam Smith. Es muy interesante cuál es la raíz del liberalismo económico, cuál es la raíz, dónde enclava su punto más originario el liberalismo. Algunos teóricos dicen que el liberalismo tiene su origen en Martín Lutero, este monje agustino que critica a la iglesia y que propone una interpretación y una vivencia de la religión más libre, desligada de Roma. Y daría, él, bueno, va a dejar como entrevisto que daría a entender que uno se tiene que desligar de las instituciones y el individuo está por sobre todas estas cuestiones de la misma sociedad. O sea, es el individuo aislado, el individuo en sí mismo por sobre la sociedad. Evidentemente Lutero no va a hacer una propuesta económica, simplemente se va a quedar en el campo de la religión, pero algunos estudiosos afirman que con él comienza el liberalismo, o con él comienza a gestarse. El liberalismo surge, uno pensaría que surge en los países de América del Norte, en Estados Unidos, pero en concreto sí surge del norte, pero más que todo con el empirismo inglés. Digamos, los ingleses son más empiristas, son pragmáticos, y de esto van a aprender muchísimo las colonias americanas, norteamericanas, de la cuestión pragmática. Y lo van a llevar prácticamente a un estándar casi de norma de vida. El pragmatismo inglés y el pragmatismo norteamericano va a ser una regla de vida importante, ¿sí? ¿Qué es el pragmatismo? Buscar el fin, y los medios no tienen tanta importancia. Es decir, si yo quiero, por ejemplo, mi objetivo de vida está en ser rico, en hacer millones y levantar una palada de dinero,
cualquier medio que sirva para eso va a estar bien, ¿sí? Pero bueno, es una corriente, es un pensamiento, ¿sí? Uno no tiene por qué adoptarlo. Lo que vamos a hacer acá es ver varias corrientes de pensamiento y vamos a empezar con dos corrientes de pensamiento que no son para nada católicas, no son para nada cristianas, son bueno, bien neutras en cuanto a religión. Vamos a hacer un poquito, los invito a que vayan al PowerPoint, ¿sí? Y bueno, comencemos este recorrido con Adam Smith. Fíjense, Adam Smith publicó un libro que se llamó Las riquezas de las naciones, ¿sí? Uno de sus primeros libros que salta a la fama. Ese ha sido bueno, su mayor bestseller. Uno lo podría encontrar en Google, si uno lo busca, lo puede encontrar en Google y bueno, se va a encontrar. Ya es de literatura universal. ¿Quién fue? Un poquito ver la biografía de Adam Smith. ¿Quién fue? Adam Smith nace en 1723 en Escocia, ¿sí? En Edimburgo fue profesor de retórica, de lógica y de filosofía moral. Fíjense que esta gente que estudia, bueno, la economía social siempre antes han sido grandes personajes que han reflexionado sobre la vida, sobre la historia, sobre cómo mejorar la sociedad. En Inglaterra conoce al empirista David Hume y llegan a ser mejores amigos. David Hume, uno de los primeros personajes que nosotros, bueno, vamos a ver un poquito más adelante en filosofía, no en formación cristiana, pero, bueno, un empirista clásico. En 1776 publica su libro Las riquezas de las naciones, que se agota, atención con este dato, ¿no? Que se agota en 6 meses y se reedita 5 veces más. O sea, una cosa impresionante, digamos, ha dado en el éxito. Si ustedes están buscando el éxito, bueno, el tipo ha dado en el blanco y, bueno, ha hecho una de sus mejores obras. En 1790, a los 67 años, muere en Inglaterra. Un personaje que va a marcar la historia de la económica social con su propuesta. ¿Cuál es la propuesta o el pensamiento económico social de Adam Smith? Esto es muy interesante, ¿no? El tema del libro, o sea, si uno ve un poquito a grandes rasgos, ¿cuál es el tema del libro? El tema es el crecimiento económico de los pueblos y de las personas. Es decir, Adam Smith está preocupado en hacer crecer a su nación, evidentemente Inglaterra, y en hacer crecer económicamente a los individuos. Entonces, la pregunta que se hace Adam Smith es la siguiente: ¿cómo? ¿Cómo es posible que el pobre salga de esa situación? ¿Cómo es posible que el pobre deje y abandone el estado de vulnerabilidad y vaya hacia un estado de mayor crecimiento económico, pueda disfrutar de sus bienes? Entonces, si uno estuviese haciendo una entrevista a Adam Smith, le preguntaría, bueno, Adam Smith, ¿cómo cree usted que la gente va a salir de la pobreza? Adam Smith respondería lo siguiente: el crecimiento económico, es decir, que se te llenen de plata los bolsillos, depende de tu aptitud, de tu destreza y de la sensatez con que hagas el trabajo. Es decir, depende de la calidad de tu trabajo, depende de las ganas que le pongas a tu trabajo, depende de la efectividad con que lo hagas al trabajo. Vas a ganar más plata mientras, así, una síntesis, vas a ganar más plata mientras más bueno seas laburando, ¿sí? Ya voy a ir con algunos ejemplitos así bien concretos. Voy a explicar primero el Power y después voy a ir con unos ejemplos concretos. Una eficiencia que por el mérito o gracias al mérito se obtienen recompensas llegando al éxito y a la obtención de capitales. Entonces, para Adam Smith, el pobre es pobre porque quiere. ¿Sí? Esto hay que dejarlo en claro. El pobre es pobre porque desea ser pobre, porque si se pusiese a trabajar, si se preocupase, tendría capacidad para salir. Todo el mundo tiene capacidad para salir de la miseria, de la pobreza. Entonces, el problema del pobre es una cuestión de o que ha sido malcriado o una cuestión de que es vago, que está en la desidia. Ahora bien, claro,
¿Cómo llego a esa riqueza? Trabajo duro, eficiencia. Pero a ver, no solamente trabajo duro, acá hay que entender algo, ¿no? Porque muchas veces en algunas culturas, en las culturas más europeas, bueno, nosotros llevamos un poco en la sangre, los argentinos se llevan un poco en la sangre esta cultura europea y también un poco criollo de acá, pero en la cultura europea es trabajar, trabajar, trabajar. Acá Adam Smith no dice que sea trabajar, 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 sino el trabajo tiene que ser inteligente. Yo no sé si se ve o se entiende eso. El trabajo tiene que ser perspicaz. Uno tiene que darse cuenta dónde va a invertir su capital, dónde va a invertir su esfuerzo para que le dé mayor rédito económico. Por ejemplo, vamos con algunos ejemplos. Si yo, por ejemplo, me pongo del día de mañana una empresa, primero tengo que ver qué voy a vender, a dónde lo voy a vender, cómo lo voy a vender, cuál va a ser la publicidad que voy a hacer. Bueno, todas estas cuestiones de mercado que las tengo que tener en cuenta a la hora de insertar un producto y que ese producto tenga éxito, ¿no? Porque acá lo que se busca es que el individuo, con su mera capacidad de inteligencia, pueda y tiene la capacidad de saber cómo vender los bienes, servir con sus bienes, con mejores bienes de mayor calidad al prójimo. Entonces, bueno, ahí se busca una efectividad importante. Entonces, para que un país crezca junto con sus habitantes, se requiere expandir el mercado, dejando que éste actúe por las propias leyes de demanda y de oferta. A ver, uno tendría que ir a recordar un poquito qué son las leyes de demanda y de oferta. Vamos a ponernos un ejemplo, vamos con un ejemplo concreto. Si yo, por ejemplo, acá estoy teniendo unos matecitos, yo, por ejemplo, vendo termos, ¿sí? Ahí vamos, pongo el termo acá, vendo termos. ¿Qué va a decir Adam Smith? ¿Usted quiere vender termos? Bueno, fantástico, vendo termos. ¿Tiene habilidad para vender termos? Bien, excelente. ¿Dónde los va a vender? Bueno, los voy a vender no sé, en Río Primero, en Piquillín, los voy a vender en Córdoba capital. Me gustaría arrancar por un pueblo chiquito. Bueno, fantástico. ¿Sabe si hay otro lugar que vende? ¿Sabe si hay otro lugar en el pueblo que alguien vende termos? No, la verdad que no. Bueno, averigüe, fíjese. La idea es que usted entre al mercado con un producto que no está. O sea, que no entre con una competencia. Si ya hay 3 fábricas de termo, una más, bueno, va a ser una competencia más dura. En cambio, si uno va a un lugar donde no hay termos, la competencia es nula y a lo mejor puede ganar un poquito más. Pero vamos al hecho de que, supongamos que yo no tengo competencia. Entonces me instalo en una X ciudad, en cualquier parte del mundo, pongo mi fábrica de termos y empiezo a vender los termos. ¿Qué sería la ley de demanda y de oferta? En primer lugar, ¿cómo se va a vender mi termo? ¿Cómo mi termo va a tener éxito? ¿Por qué? Porque la gente va a ver que el termo es bueno, la gente va a ver que el termo es de muy buena calidad, y al ver que es de buena calidad, va a haber una demanda. ¿Sí? Y yo, al ver esa demanda, que la gente pide termos porque son de buena calidad, yo voy a ofrecer algo, ¿sí? Voy a ofrecer mis termos de buena calidad. Entonces, ahí está el juego de la demanda y de la oferta. Entendido eso, tenemos que ir a un siguiente nivel. El juego de la demanda y de la oferta está establecido por el precio. ¿Quién establece el precio en Adam Smith? ¿El Estado? No. A ver, quiero que quede claro esto. ¿Quién establece el precio en Adam Smith? ¿El Estado? No. El Estado no se entromete. El precio se va a establecer solo de acuerdo a mi calidad del termo, ¿sí? Y a la demanda que haya. Por ejemplo, si yo hago termos muy buenos, voy a poner un ejemplo tonto, y los vendo a 15 pesos a los termos, y la gente dice, mira, está muy bueno ese termo, está en muy buen precio, me van a empezar a comprar. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Voy a seguir fabricando más o le voy a subir el precio? Y evidentemente le voy a subir el precio, porque hay mucha demanda.
Entonces, al subirle el precio, solamente me lo van a comprar al termo de buena calidad a aquellos que tengan un poder adquisitivo más alto. Entonces yo voy a seguir manteniendo mi estándar de producción, no voy a seguir produciendo más, pero voy a subir el precio. Ahora bien, vamos al extremo. Me endulcé con la plata y vendo el termo, lo vendí a 15 y me endulcé y ahora lo vendo a 150 pesos. No me lo compra nadie. Entonces ahí la demanda cayó porque hay un exceso de oferta, o sea, un sobreprecio. Entonces, ¿quién pone el precio? El precio lo pone la demanda y la oferta, no el Estado. Nadie se entromete, nada en Smith a poner el Estado. Ahora, fíjense el punto contrario. ¿Qué pasa si yo hago termos de mala calidad? Evidentemente, la demanda va a bajar y el precio también va a bajar. Porque si nadie me lo compra, yo tengo que bajar el precio para que alguien me lo compre. No me voy a guardar los termitos y me los voy a tener de adorno, no, los voy a querer vender. Esto pasa también a nivel social en los locales de ropa. Digo, a ver, cuando la ropa es tendencia, bajan el precio, suben el precio. Y no, suben el precio, ¿para qué? Para no seguir fabricando más, ¿sí? Para no seguir elaborando más. Y para que haya un cierto número de gente que me compre. Ahora bien, si yo no vendí la ropa, necesariamente tengo que bajar el precio. ¿Para qué? Para que aumentar la demanda. Es decir, el objetivo y el precio lo va a poner el que compra y el que vende. Va a haber como un acuerdo de libre comercio, ya voy a llegar a eso, va a haber como un mini acuerdo de libre comercio entre el que compra y el que vende de acuerdo a la calidad del producto. Si el producto es malo, yo no lo voy a poder vender a un alto precio. Si el producto es bueno, yo lo voy a poder vender a un alto precio, pero no me puedo cebar con el precio porque no me lo va a comprar nadie. Vamos a otro ejemplo. Voy poniendo varios ejemplos porque seguramente, no todos tenemos la misma aptitud para agarrar el tema. Suponiendo que yo me voy al colegio de Río Primero y decido vender sándwich de miga. Y hago unos sándwiches de miga increíblemente buenos, increíblemente ricos. Entonces, la gente cuando pruebe ese sándwich me va a comprar. Si yo bajo el precio, voy a tener que producir más sándwiches porque se me van a ir de las manos. O sea, en 5 minutos se van a acabar los sándwiches. Ahora bien, si yo subo el precio, no voy a tener que producir tanto, pero los voy a vender a todos. Ahora, si yo me excedo del precio, no me lo va a comprar nadie. Por más bueno que sea el producto, no me lo va a comprar nadie. Entonces, de nuevo, ¿quién establece el precio? El juego de la demanda y de la oferta, ¿sí? A mayor demanda, el precio sube. A menor demanda, el precio baja, ¿sí? Porque necesito vender. El mercado, en este sentido, se regula, fíjense, solo, o sea, el mercado, ¿a qué se refiere Adam Smith con el mercado? A esta interacción libre de los sujetos en un determinado espacio que comercian sin que el Estado se meta. El Estado para Adam Smith no tiene por qué meterse. A ver, vamos a un ejemplo de acá de Argentina. Fíjense, ustedes tienen el gran ejemplo de ir al supermercado y ver que dice precios cuidados. ¿Qué hizo el Estado? El Estado le dijo al empresario, hasta acá podés subir el precio, más de acá no lo podés subir. ¿Qué va a decir Adam Smith? Eso es una aberración. Déjelo usted que el empresario le ponga el precio que se le dé la gana. Ahora la gente no le va a comprar. ¿Se entiende? Entonces va a tener que o tirar la mercadería o bajar el precio. Esto es así. Esto es así. Entonces, si uno sube demasiado el precio, nadie se lo compra, lo tiene que bajar. No puede poner el precio que se le dé la gana, porque no lo va a vender. O a no ser que quiera que se les pudre la mercadería en el depósito, ¿sí? Cuando algo no se vende, evidentemente el precio baja, ¿sí? ¿Para qué? Para que suba la demanda, para que venga gente que me demande el producto y que así yo pueda comprarlo. Entonces,
Eso es lo que Adam Smith llama a la mano invisible. Ese juego de la demanda y de la oferta que hace que los precios se regulen solos y que yo pueda ganar plata a medida que va transcurriendo el tiempo y así pueda servir a mi prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, ¿sí? Por tanto, voy a repetir algo que ya lo dije, por tanto, para que esto se dé, el Estado no debe meterse regulando el mercado, debe dejarlo libre. Y esto es lo que nosotros llamamos comercio libre o liberalismo clásico. El liberalismo clásico es la situación en la cual los individuos comercian libremente y nadie le mete la mano a los individuos en el bolsillo, ¿sí? La plata que se la ganan laburando, y si no ganan plata, lo lamento. Va a decir este famoso economista Javier Milei, te puede ir mal en la vida. Así lo dijo en una de las entrevistas. También te puede ir mal en la vida. Y bueno, hay que aceptarlo. Entonces, si te va mal, lo lamento, caíste en la quiebra. Fíjate vos cómo vas a surgir de nuevo. El Estado no se mete en esto. Posiblemente el capitalismo hoy en día, el capitalismo clásico de Adam Smith, solamente contempla que el Estado aporte en materia de seguridad y de justicia. Entonces uno lo que haría simplemente es pagar un mini impuesto, todos contribuiremos un mini impuesto para pagar la seguridad y la justicia, ¿no? Para pagar los funcionarios que administran la democracia. Ahora, el tema de la salud, el tema de la vivienda, el tema del acceso a la educación, todo eso se lo consigue uno si quiere conseguírselo. Y si puede, y si no puede, bueno, lo lamento, tendrá que ver cómo va a salir de la pobreza, tendrá que ver cómo fabrica algún producto, que le sea beneficioso a la sociedad y así él puede ganar un poco de plata, ¿sí? La idea de Adam Smith es dejar libre a las personas y a las naciones para que se desarrollen. A ver, esto a nivel micro, individual. Ahora, si lo llevamos a nivel macro, personas desarrolladas conforman un país desarrollado, un país económicamente fuerte, que a la vez puede entablar un comercio con otros países. Digo, lo que pasa a nivel micro con la interacción de productos de persona a persona también vale para el desarrollo de relaciones bilaterales entre distintos países y el libre comercio. Esta es la primera propuesta de Adam Smith, es decir, dejar al individuo libre, dejar al individuo que gane la cantidad de plata que quiere ganar, teniendo en cuenta que le puede ir mal, en la vida te puede ir mal, y bueno, pero si te va bien, fantástico, puedes pagarte una buena salud, puedes tener unas excelentes vacaciones, puedes acceder a una excelente vivienda, puedes tener, no sé, un yate, lo que vos se te dé la gana. Por ejemplo, tengo el ejemplo de un amigo que él es muy buen negociante, él es hace muy bien la parte de marketing y se unió a otro que elabora software y él sabía que en determinadas instituciones estaba haciendo falta gente que elabore software de aplicaciones y realmente le pegó. ¿Por qué? Porque vio que en el mercado estaba haciendo falta, o sea, había gente que demandaba el producto, nadie cubría esa necesidad. Y bueno, él vende su producto a un precio razonable, entonces ni se tiene que sobreesforzar elaborando 10.000 millones de aplicaciones, ni tampoco cobra un precio excesivo, ¿sí? Entonces, así la verdad que en poco menos de 3 años el tipo ya tiene un departamento, ya anda en un BMW, tiene un muy buen pasar económico, ¿sí? Ese sería un ejemplo clásico de Adam Smith, ¿no? El tipo, Adam Smith le aplaudiría de parado, así, le daría un aplauso fuerte, le diría excelente porque trabajaste, porque fuiste astuto, porque fuiste eficiente en la manera del trabajo que viste que estaba haciendo falta.
Voy a un ejemplo también de la sociedad, por ejemplo, ahora. El Estado muchas veces busca acá, por lo menos en Argentina, dice, bueno, hace falta gente que elabore respiradores. Dice acá, funcionara un libre comercio, las empresas, en vez de producir tanto alimento, se abocarían a producir respiradores, se abocarían a producir, tenemos el problema del dengue en Córdoba, entonces la fábrica de autos, en vez de hacer autos, harían respiradores, harían máscaras, las fábricas de ropa harían tapabocas, barbijos, bueno, con distintos modelos, con distintas formas, y la economía no pararía. Pero bueno, no estamos en una situación de libre comercio, ¿sí? Va a tener sus gajes esto, va a tener sus contras, que lo vamos a ver en el próximo capítulo, cuando veamos la propuesta de Marx. Continuamos en esta segunda parte de las propuestas sociales y económicas, de cómo salir de la pobreza, ¿sí? De cómo buscar una solución. Ustedes se van a tener que quedar, como tengan que armar el trabajo, van a tener que, bueno, proponer una postura a lo mejor algo un tanto intermedia, porque son propuestas, digamos, extremas, ¿sí? Recién estuvimos viendo el tema de Adam Smith, de cómo Smith propone la salida hacia el bienestar, hacia la riqueza, y ahora vamos a ver a Karl Marx, ¿sí? Otro de los economos sociales. Marx es en primer término un filósofo, no es economista, es un gran pensador que ha marcado el trayecto del siglo XX de una manera como casi ningún otro. Antes de ver a Karl Marx, me gustaría repasar también un poquito el contexto social, histórico y político en el cual estos dos autores van a estar en el telón. Recuerden que cuando los autores plantean una propuesta, no lo hacen volando, no lo hacen en la estratosfera, no lo hacen en un lugar, digamos, que no sea encarnado en una sociedad, en un contexto político concreto. ¿Cómo llegan estos autores a proponer esto? Un poco el marco y el telón de fondo del siglo XIX y del siglo XX. En primer lugar, antes de seguir viendo a los autores, me gustaría que veamos esto, ¿sí? Porque es muy importante. Esto no es nada, no es para pasarlo de alto, ¿sí? Bien, en primer lugar, hay que tener en cuenta que en la sociedad se está dando un cambio bastante brusco, que es el paso de la monarquía absoluta a la conformación del Estado moderno, a la conformación del Estado en cuanto tal, ¿sí? No es lo mismo la monarquía que la situación del Estado, ¿sí? Y esto se da evidentemente en el batacazo final de la Revolución Francesa en 1789, es decir, las personas ya empiezan a deplorar, digamos, a ver como algo deplorable la cuestión del monopolio del poder, del monopolio de la riqueza, ¿sí? Entre comillas, y bueno, con la muerte del rey francés y toda su familia, va a haber una serie de revoluciones y de pasos de monarquías a estados modernos. Como hoy sabemos muy bien, hoy en día algunos países no han querido abandonar sus monarquías, sobre todo los países europeos, entonces han intentado o han ensayado una salida sin deponer la monarquía. Obviamente que hoy en día uno tiene las monarquías en Europa que cumplen una función, pero ya no es la misma función que se cumplía antes con el poder absoluto. ¿Qué ocurre con los campesinos? Fíjense, en el sistema de monarquía los campesinos tenían sus propias tierras y pagaban un impuesto al monarca, y ahora la tierra de los antiguos campesinos pasa a manos del Estado, a manos del Estado, que ya se conforma como una entidad dueña, una entidad con principio
de autonomía sobre, y con principios de gobierno sobre las tierras que, bueno, eran antiguas monarquías, o sea, una soberanía importante. Y en algunos casos, fíjense, los burgueses las compran. A ver, ¿quiénes son los burgueses? Esto ya lo hemos visto en la vez anterior, en uno de los capítulos anteriores. Los burgueses son esos que habían dedicado su vida al comercio en las plazas, habían empezado medio hippie y después, bueno, se fueron enriqueciendo, se establecieron en diferentes burgos que, bueno, fueron creciendo económicamente y eran obviamente antiguos señores feudales y comerciantes. Y muchos burgueses, muchos señores burgueses, le compran tierra al Estado casi por poca plata. Entonces, esa tierra que antes era de los antiguos campesinos pasa a ser la tierra del Estado, en parte del Estado y en parte de gente que ha tenido mucha plata. Fíjense cómo acá vemos el pensamiento del libre comercio bien a flor de piel, digamos. ¿Qué diría Smith? Bueno, si usted tiene la posibilidad de elaborar de elaborar una fábrica, de comprar un territorio y plantar su fábrica, hágalo, compre el territorio, vaya, negocie con el Estado, vea cuánto es el costo y si lo puede comprar, cómprelo. Bueno, eso evidentemente fue lo que hicieron, compraron mucha cantidad de tierra, lo que llamaríamos latifundistas, ¿sí? Y la burguesía toma los territorios y comienza a manufacturar los productos, es decir, compra territorio, instala fábricas y comienza a elaborar productos. Esta es la época, si uno sigue por acá, aparecen las fábricas, ¿no? Esta es la época de la primera y de la segunda revolución industrial, fíjense, coincide con el surgimiento de las fábricas, que, bueno, antes eran los burgueses, digamos, de alguna manera hicieron como un salto enorme, ¿no? Habían venido ya de tradición de comerciantes de familias y el hijo del señor burgués siguió comerciando y el nieto siguió comerciando y todos comerciaban. Y bueno, hasta que llegó un punto en el que cuando se les presentó la oportunidad de comprar una tierrita, compraron la tierrita y se instalaron su fábrica. Bien, a ver, esto bien al estilo Adam Smith. Y comienzan a generar productos con los recursos de los campos, es decir, con los recursos del campo. A ver, hablamos de productos primarios, hablamos de fábricas, de distintos tipos de fábricas, de tela, bueno, distintos tipos de productos. Y se da acá, como dije recién, como dije anteriormente, la primera y la segunda revolución industrial. ¿Cómo es el tema acá? Los burgueses aportan el capital, o sea, los burgueses ya tienen un capital ganado, a ver, por lo pronto vienen de familia de gente comerciante que ya comerciaba en su época y ya tienen un importante dinerillo en la mano y aportan ese capital. Y claro, los antiguos campesinos que les habían quitado los territorios que eran de ellos, ahora pasan a ser del Estado, y bueno, y en parte a otros se los compró los señores burgueses, los burgueses llaman a los antiguos campesinos, ahora ya no les van a llamar más campesinos, sino que les van a llamar proletariado, a trabajar para la industria. Y con esto genera una migración importante de las afueras hacia las ciudades. Entonces los conglomerados urbanos se llenan con aporte de capital de mano de obra, ¿sí? Bien a lo que dice Adam Smith, ¿no? Seguimos en la propuesta de Smith. Acá el señor burgués busca elaborar un producto para la sociedad, llama a sus propios empleados y a partir de ahí, bueno, genera productos y gana dinero. Acá hay algo muy interesante, ¿no? Ya no se les paga con bienes. Antes se hacía un trueque, ¿no? Uno ganaba o intercambiaba cosas. Ahora empieza a aparecer la moneda, ¿no? Entonces empiezan a aparecer los bancos, ¿sí? como entidades crediticias
del oro que ellos tenían. Fíjense, aparece el famoso billete. El billete es yo creo que ya lo expliqué también, el billete es una fabricación, es un papelito que me garantiza que en el banco, eso que yo tengo, el billete me confirma que en el banco yo tengo tal cantidad de oro o tal cantidad de respaldo económico. El billete no tiene un valor, en sí mismo no tiene valor el billete. El billete lo único que dice es que en los primeros billetes lo único que decían es que certifico que en el banco de Don Carlos yo tengo 30 piezas de oro. Entonces yo comerciaba con ese papelito. ¿Para qué? Para no estar andando comerciando con el oro en la mano, que me lo podían robar. Bueno, y ahí aparece también el negocio de los banqueros, ¿no? El negocio de los banqueros es resguardar el capital en oro, primariamente, en plata, en metales preciosos, y dar certificados de que vos tenés ese oro, esa plata, esos metales preciosos en mi banco. Obviamente, el banquero que más eficiencia tenga en su producto va a ser el más reconocido y obviamente el que entregue la moneda o el billete más valioso. ¿Cuál es el billete más valioso? Aquel que el banco, bueno, da crédito de que tenés eso en tu cuenta y de que estás seguro, ¿no? Bueno. Situados en el pensamiento mercantilista de la demanda y oferta, comienzan a producir más a un bajo costo. A ver, volvamos al ejemplo del anterior del termito. Si yo tengo una fábrica de termo y veo que me va bien en la fábrica de termo, ¿qué voy a hacer yo para ganar más? Una opción es subir el precio. Claro, subo el precio, pero no me compra nadie el producto. La otra opción es mantener un precio equilibrado y pagarle menos a mi empleador. Porque yo, digamos, mi objetivo en la vida es ganar económicamente. Entonces, lo que voy a hacer es producir más a un bajo costo. O sea, en relación de costo-beneficio, a mí el tipo que trabaja para mi empresa me sale menos o trato de que me salga lo más barato posible para yo sacarle una diferencia aún mayor al producto, al termo bueno, estoy vendiendo, ¿no? Esto lleva digamos, necesariamente a una explotación de trabajadores, a una explotación del proletariado. Fíjense que ya no decimos esclavos, sino que ahora decimos proletariado, pero no cambia mucho la relación. Porque antes el esclavo trabajaba por el dinero, pero ahora el proletariado, ese señor laburante en la fábrica, ya no va a poder trabajar para tener una casa, para tener un buen pasar económico, sino para subsistir, para vivir nada más. Se le va a pagar en moneda, evidentemente, pero eso le va a alcanzar solamente para comer un poco él y tal vez su familia. Entonces termina siendo la misma relación de amo-esclavo que en el sistema monárquico. O sea, solo cambió el ropaje exterior, en esencia sigue siendo lo mismo. Evidentemente, para vender más, aún más, el capitalista genera necesidades y demandas en la sociedad. O sea, cuando Adam Smith saca esta teoría económica, esto es un boom y yo no sé si todo el mundo lo lee el libro, pero lo aplican de una manera impecable, ¿no? A ver, para yo vender algo, hay dos maneras. O veo la necesidad de la gente en ese producto. Por ejemplo, nos vamos a una zona, por ejemplo, nos vamos a Tras la Sierra, en Córdoba. No llega, por alguna razón, vamos a poner un ejemplo, vamos a imaginar, por alguna razón no llega el mate, la yerba mate. Nos encanta tomar mate. No llega el reto. Entonces yo voy y veo esa necesidad, veo que hay necesidad de yerba mate, me instalo un yerbal, ¿sí? Me pongo un yerbal y vendo yerba, porque no tengo competencia, veo que hay una necesidad de yerba, nadie vende, entonces aprovecho el negocio, vendo yerba. Y a la vez también que vendo yerba, contrato gente que trabaje para mi campo, pero le pago menos, le pago, ¿por qué? Porque yo quiero sacar la mayor cantidad de plata posible. Esa es una opción, ¿sí? La segunda opción es que yo entre en un mercado y en principio la gente no tenga la necesidad, pero yo tengo la opción concreta de generar de generar la necesidad. Y eso es lo que llamamos nosotros hoy en día publicidad, marketing. ¿El marketing qué hace? Lo único que hace el marketing es generarte
en vos la necesidad de que necesitas ese producto. Digamos, si nos ponemos a analizar la cantidad de propagandas que hay dando vuelta, no, si la analizamos bien a fondo, nos vamos a dar cuenta que las propagandas siempre tocan el lado sensible, siempre tocan el lado de la felicidad, del bienestar. Vamos a un ejemplo de Coca-Cola, por ejemplo, que no va a pasar a alguien tomando una Coca-Cola triste, ¿no? Va a estar feliz, compartiendo con amigos. Entonces los valores de amistad, de la felicidad, ¿quién te los da? Te los da la Coca-Cola. Tómate una buena Coca-Cola. Si tomas Coca-Cola vas a tener esos valores. Entonces, claro, generan una necesidad de ese producto. Uno no tiene necesidad de tomar Coca-Cola, ¿eh? Uno con agua sobrevive, pero bueno, el mercado te impone lo que tenés que comprar, ¿sí? La publicidad es un sistema de dominación impresionante, uno no se da cuenta, pero la publicidad es increíble. Uno prácticamente cuando va a comprar no compra libre, no es libre de comprar, ¿no? Compra según la publicidad que vio antes. Eso es impresionante. Ahora, ¿qué pasa dentro de la fábrica? Para yo ser un exitoso empresario, exijo al proletariado, o sea, a mi capital viviente, a mi mano de obra, trabajar entre 18 y 14 horas al día, ¿no? Digo, pensemos en esto, 14 y 18 horas al día, recibiendo un salario mínimo. O sea, si esto no es esclavitud, le pegan el palo porque la verdad que va por acá el tema. Nosotros vimos ahí en la propuesta del video de mate sin trabajo infantil. ¿Por qué hay trabajo infantil? Porque el padre y la madre no le alcanzan para ganar lo suficiente, trabajando entre 14 y 18 horas por día. Se levanta a las 7, viene a la casa a las 7, a las 9, no le alcanza el dinero y bueno, tiene que llevar a los hijos. Esta situación que yo les puedo contar históricamente que ocurría, también se vive hoy, ¿no? Gente que la familia, los adultos no alcanzan a poder cubrir las necesidades primarias y los hijos tienen que salir a trabajar. Esto es una realidad de hoy, es una realidad que vive muchas familias, ¿no? Entonces díganme ustedes si esto no es un sistema de esclavitud, ¿no? En manos del que tiene el capital. Acá el capitalista gana una fortuna, pero el proletario solo le alcanza para sobrevivir, ¿no? De allí que lleve a su familia a la fábrica. El antiguo siervo esclavo del señor feudal se convierte en el nuevo trabajador fábrica esclavo. O sea, vuelvo a repetir, cambio nada más, el ropaje sigue siendo lo mismo. El obrero, esto es interesante, ¿no? El obrero es más pobre cuanta más riqueza produce. O sea, si yo produzco en la fábrica y laburo más y le produzco más termos no me gusta decir patrón, pero a mi patrón, a mi empresario, a mi jefe, él los va a poder vender a un mejor precio y me va a pagar 2 monedas a mí. Entonces, mientras más yo produzco, más me empobrezco yo, ¿sí? Frente a esta situación, fíjense, de esclavitud casi solapada, que la podemos encontrar en un montón hoy alrededor del mundo se puede encontrar, pero a montones, y prácticamente hay para hacer dulce. Karl Marx va a elaborar una teoría que se llama la teoría El Capital. Es un bodoque este libro. Uno si lo intenta leer es bastante complicado, ¿sí? Es un libro duro para leer. No recomiendo como lectura de recreación, ¿no? Recreativa no está buena para una lectura recreativa un libro así. Pero este señor Karl Marx va a ir en contra de esta teoría económica de Adam Smith porque se va a dar cuenta que hay gente que se está muriendo. Esto es muy fácil la cuestión, ¿no? Se va a dar cuenta que este sistema no está funcionando, que este sistema se traga al más desvalido. ¿Cuál es el punto? ¿Cuáles son los puntos claves del pensamiento marxista o de este libro del Capital? No vamos a ver, digamos, no vamos a ver el capital, no lo vamos a ver en todo concreto, ¿sí? No vamos a detenernos a hacer un detalle, una cuestión pormenorizada del libro, pero sí vamos a ver algunos puntitos así, un poco más sencillos. ¿Qué es lo que dice Karl Marx? Lo primero que habría que tener en cuenta es la superación
de la propiedad privada. Es decir, esta cuestión de que esto es mío y no es tuyo. ¿Sí? Esto de que es mío, yo me lo gano con mi esfuerzo. No, habría que directamente superarlo. ¿Por qué habría que superar esta cuestión de la propiedad privada? Porque Karl Marx se da cuenta que la teoría de Smith tiene un pequeño error, o un grave error. Porque Smith dice, usted tiene que trabajar duro, tiene que ser eficiente en su trabajo. Y Karl Marx ve que el proletariado, el trabajador, trabajaba, era eficiente, cumplía, daba todo, pero sin embargo le pagaban 2 monedas, ¿no? Y a él se le muere un hijo. Entonces él dice, el capitalismo absorbe la sangre a la gente. O sea, es una aberración. ¿Por qué? Porque evidentemente esta teoría del trabajo, de que depende de cada uno, de ser eficiente, no sirve. No sirve porque yo gano 2 monedas, no sirve porque me deja aún más en la pobreza. Ese es el primer defecto para notar. Y el segundo defecto para notar es el siguiente, que muchas veces hay gente que parte del mismo punto de largada, digamos, pero a medida que va pasando el tiempo, va creciendo en riqueza, se va expandiendo en la riqueza, entonces los hijos de los que tienen plata ya se les hace más fácil el camino. Piense usted, por ejemplo, bueno, quien ha tenido la oportunidad de nacer en una familia de clase media o en una familia de un muy buen pasar. ¿Qué oportunidad va a tener usted o cualquiera que ha nacido en esa familia frente a alguien que ha nacido en la villa? ¿No? Va a tener 10 veces más oportunidades. Entonces Karl Marx dice, esto es una falacia, o sea, esto es un error, porque se propone que cada uno busque su riqueza, pero no nos estamos dando cuenta que el punto de largada de la carrera no es igual para todos, o dicho de otra manera, que no todos corren con los mismos recursos, algunos corren en un carro y otros corren en una Ferrari. O sea, está complicada la cuestión. Algunos corren en un auto de 1960 y otros corren en un auto de 2020. O sea, a ver, ¿qué tipo de competencia puede haber ahí? No hay ninguna competencia, te va a ganar, no hay forma. Entonces él dice, esto no sirve, no sirve, no hay posibilidad de que funcione. El capitalismo no hay posibilidad de que funcione porque a medida que va pasando el tiempo, la gente que más tiene, más va a querer tener y va a concentrar toda la riqueza en unos pocos, que es lo que está pasando. Entonces, no sirve la propiedad privada, esto es mío. Punto número 2. Punto número 3. No puede haber gente que se crea dueña de los recursos de la naturaleza. No puede haber gente que se apropie de todos los recursos de la naturaleza, de toda la torta, del monopolio y del liberalismo. Ahora bien, él va a decir, la tierra no es propiedad de unos pocos, es propiedad de todos. Entonces, si todos forman parte de la tierra, todos tienen derecho a disfrutar de la tierra, no unos pocos. ¿Por qué unos pocos tienen que disfrutar de la tierra y el resto no? ¿Sí? La propuesta de Marx va por este lado. Habría que derribar la economía liberal que pone en movimiento una competencia individualista y egoísta. O sea, esta famosa teoría de la copa derramada. ¿Qué dice la copa derramada? Mientras más gana el empresario, más gana el empleador, o sea, el que está trabajando con el empresario. No, mentira. Mentira eso. Mientras más gana el empresario, menos gana el empleador. ¿Por qué menos gana? Porque la copa no rebalsa, la copa se agranda, es al revés. O sea, si el tipo que está dirigiendo la empresa es un egoísta, la copa nunca rebalsa. Al contrario, va a haber la manera de pagar menos para ganar más él. En esto, según Marx, acá esto es increíblemente importante. En esto, según Marx, la religión católica tiene la función de tranquilizar las conciencias de los trabajadores, diciéndoles que después de la muerte les espera el cielo. O sea, como diciendo, tranquilícese, usted haga bien las cosas, trabaje, sea esclavo, no importa, sufra. Total, después usted se va a ganar el cielo. Entonces Marx va a decir,
esto es el opio de los pueblos. O sea, la religión tranquiliza conciencia. El opio es una droga, ¿no? Una droga que te deja ahí medio dopado. Para Marx, la religión es el opio de los pueblos. Es esa droga que tranquiliza las conciencias e impide la revolución e impide que nos rebelemos contra el capitalismo, contra aquellos que se llevan la plata, se llevan los recursos y, bueno, dejan a millones de personas en la pobreza. Marx dice lo siguiente: la economía no se regula por la oferta y la demanda. O sea, la oferta y demanda solo genera desigualdad, cuyo único fin es la riqueza del capitalista. A largo plazo lleva a una crisis económica y social. Claro, está bien cuando todo el mundo parte del mismo punto de largada y con las mismas condiciones. Ahora, claro, a medida que, vuelvo a repetir esto, a medida que pasa el tiempo, los hijos de los que ya tienen plata y los nietos de los que ya tuvieron plata siguen haciendo más plata. Entonces, digamos, a ver, se han llevado todo el capital y los nietos de los que empezaron a perder, ya no hay forma de poder competir con este tipo de gente. Le voy a poner un ejemplo, a ver, bastante tonto por ahí. Los otros días descargaba un juego de guerra y bueno, el juego te permitía la posibilidad de crear tu reino y te daba 1 o 2 días de plazo de que nadie te ataca. Al tercer o cuarto día que estaba jugando, digamos, veía que bueno, había gente que, obviamente otros jugadores que me atacaban. Eso indefectiblemente. No había forma. No había forma de hacerle frente a estos jugadores que venían de nivel 150 más o menos. Yo era de nivel 3. Estoy exagerando, ¿no? Nivel 30, nivel... No, pero esto es así. Nivel 20, nivel 30, venían y te destrozaban el reino. Y voy a decir, el que hizo el juego no se da cuenta de que no puede, a ver, de que no hay forma de que un nivel 3 compita con un nivel 20. Es una locura lo que está pensando. Obviamente que lo desinstalé el juego, me pareció un juego totalmente absurdo. ¿Cómo puede ser que un nivel 20 se enfrente con un nivel 30? Pero es así, es como que me pongas a mí a jugar al tenis y del otro lo tengo en el bandial. Me está jodiendo, lo tengo a Roger Federer. O sea, no hay forma de ganarle a una bestia así. Bueno, esto pasa en la sociedad. O sea, ¿qué oportunidad tiene el que nace en la villa? ¿Qué oportunidad tiene de salir de la pobreza? Claro, sí, tiene la oportunidad, pero ¿cuántos van a salir de ahí? ¿Cuántos son los que sin las herramientas van a poder salir de ahí? Mientras tanto, el que vive en un country, el que vive, tiene todo. ¿Qué culpa tiene el que nació en la villa de no poder superar esa situación? Entonces, para Marx, la pobreza, el pobre, no es pobre porque quiere, sino que es pobre porque no tiene recursos. O sea, labura, lo voy a decir así burdamente, labura como esclavo y no puede salir de ahí. Es lo que ustedes muy bien decían en uno de los debates. Veo a mis familiares que trabajan todo el día. O sea, y trabajan y no les alcanza para comer. Cantidad de gente que le pasa eso. ¿Y por qué esto, no? ¿Por qué esto de que yo trabajo, soy eficiente y sin embargo no tengo para comer? Entonces, para Marx eso es una aberración. Digamos, habría que eliminar esta cuestión. ¿Qué solución le da Marx al problema del capitalismo? En primer lugar, eliminar la propiedad privada. O sea, eliminar de esto es mío. Chao, se acabó. Esto no es tuyo. Como el otro día acá en mi familia se compraron un portacelular y le pusieron el nombre del dueño. Es propiedad privada. Eso es propiedad privada. Fíjense, cuando uno va caminando por el campo dice propiedad privada, o sea, como diciéndote ni te acerques a entrar porque esto es mío. Bueno, para Marx la propiedad privada hay que eliminarla. O sea, ¿por qué hay que eliminarla? Porque degenera en egoísmo y en ambición y en codicia, en siempre querer más, querer más, querer más. ¿Viste? No, parece que no tiene fin esto. Hay que derribar el juego entre capitalista y proletariado. ¿Sí? O sea, el proletariado no puede ser más un esclavo, no puede ser más alguien que está subyugado al tipo que tiene plata. Esto es terrible. Hay que desconfiar en la libertad personal de cada sujeto porque el hombre solo desea aumentar su beneficio propio a costa de otros. Es decir, esta cuestión del liberalismo
es un error para Marx. Porque Marx dice que el ser humano es un ser casi que no tendría solución. ¿Por qué? Porque es en sí mismo intrínsecamente egoísta, es muy egoísta el ser humano. Cuando puede te clava el cuchillo por detrás, por la espalda, ¿me entendés? Entonces hay que eliminar este juego del libre. Es una falacia esto de, bueno, vamos a ayudar al pobre, la caridad social. No sirve, porque no hay caridad social. Esto que decía, fíjense, el señor Milley. Eh, bueno, sí, la caridad social brota del sector privado. Mentira, no brota nada del sector privado. No hay sector privado y si lo hace por conveniencia. O sea, está bien, cuando digo nada, estoy generalizando, no quiero generalizar, pero en su mayoría no hay ningún brote de caridad del sector privado, porque si no, no habría pobreza. Piensen eso, ¿no? Por un instante. ¿Por qué existe la pobreza? Porque no hay ningún brote de caridad sobre el sector privado. O si hay un brote de caridad sobre el sector privado, simplemente es para tirarle unas migajas como para que se conforme y después listo, ya está. O sea, no genero puestos de trabajo, no le pago bien, se genera una complicación muy fuerte en este sentido. Por eso, para Marx, el ser humano es un ser netamente egoísta. Por eso, la solución tiene que ser simplemente que todo tiene que pertenecer a todos, o sea, tiene que ser comunitario. Y ahí aparece el famoso comunismo. ¿Qué significa esto? Que todos tienen que trabajar, todos tienen que aportar al Estado y todos tienen que ganar igual. La pobreza y la desigualdad va a desaparecer cuando haya un Estado que controle todo el mercado y a cada uno y dé a cada ciudadano un salario igual a todos o para todos. Nadie podrá ganar más o menos. O sea, ¿qué propone Marx? Marx propone un corralito en el cual las personas trabajen para el Estado y a la vez vivan de ese trabajo y de la ganancia que les da el Estado. O sea, ni más ni menos. Todos ganan por igual, todos tienen la misma paga. Entonces ahí ya no hay posibilidad de que alguien diga, yo voy a ganar más, yo me voy a poner en contra, yo voy a tratar de superarlo al otro. No, porque vos ganas lo mismo, ¿sí? Y esto obviamente lleva a homogeneizar a la población para que todos seamos iguales. ¿Qué es lo que busca Marx? La igualdad. O sea, busca superar esta cuestión de ambición, esta cuestión de egoísmo que lleva a la esclavitud y a la cantidad de pobres que hoy tenemos a nivel mundial. Entonces, si uno desea, por ejemplo, tener unas zapatillas mejores, si uno desea tener una casa mejor, un auto mejor, no, porque eso es peligroso, eso puede llegar a degenerar en que después de esa casa mejor quieras otra casa mejor y que ya no te conformes con eso, sino que te compres un auto 10 veces mejor y ya tuviste el auto 10 veces mejor y tienes que tener el yate porque es así y ya no te conformas con el yate, que es tener un avión, o sea, para Marx hay que cortar esta cuestión egocéntrica de la ambición y cómo se corta, el Estado regula todo, el Estado mete la mano en la economía, el Estado es el principal empresario y le da a cada uno por igual, todos por iguales, nadie supera a nadie y todos contentos, todos felices. Para concretar esta idílica situación, porque fíjense que es una situación bastante idílica, hace falta derribar al capitalista con lucha. Claro, ¿cómo llegamos a esa instancia? Marx va a proponer derribar al capitalista con revolución. En el Capital, en el libro de él, en el Capital, no propone Marx simplemente la revolución en cuanto tal. Esto degenera la historia del siglo XX, revoluciones violentas bueno, y se genera una lucha y la revolución es tomada como una cuestión
degollarle la cabeza al capitalista igual que se degolló la cabeza del rey en la Revolución Francesa. O sea, poner al frente a alguien o sea, degollarle la cabeza al capitalista y poner al frente a alguien que reparta por igual a todos, independientemente del mérito y del esfuerzo, ¿sí? Acá el mérito, acá el esfuerzo no cuenta porque bueno, uno gana lo mismo que gana el de al lado y bueno, le pongas más o menos empeño a la tarea, vas a ganar igual, ¿sí? Nadie podrá decir esto es mío, todo es de todos, ¿sí? Esta solución, fíjense, yo pongo algunos ejemplos, por ejemplo, entre los docentes el salario es el mismo, independientemente si vos querés estudiar 20 carreras, te van a pagar lo mismo, ¿sí? Y bueno, obviamente tiene sus propuestas, su límite. Lo que hace Marx o lo que intenta Marx es coartar la libertad personal para que no degenere en una pirámide en donde haya gente que tenga demasiada plata y aplaste a los que tienen menos plata y genera obviamente una sociedad corralito. Todos ganan por igual, bueno, todos están en manos del Estado. Ahí es cuando aparece el sector público, entonces aparece la educación pública, todo es público, y el Estado es el principal empresario. El Estado es el principal empresario que maneja todas estas cuestiones públicas. Bueno, son dos propuestas las que les he presentado. Bueno, ustedes van a tener que ver que yo a propósito no he hecho una crítica sobre ambos autores, sobre Marx ni sobre Smith, para que ustedes puedan hacer su crítica, para que ustedes puedan ir mechando diversas teorías y ir sacando, me parece que de Marx esto está bien, me parece que de Smith esto está bien. Entonces, bueno, la idea es un poco sacar de cada uno de estos dos pensadores lo mejor. A ver, sintéticamente, para Marx, el pobre es pobre porque no puede salir de la pobreza, porque ya el sector capitalista se ha llevado todo el dinero. Y para Smith el pobre es pobre porque quiere, porque no se ha puesto a laburar, porque no lo ha hecho de manera eficiente, porque bueno, porque no ha puesto todos los medios posibles. Siguiendo el paralelo de los cuadros, en Marx el hombre queda coartado en su libertad, independientemente del mayor o del menor esfuerzo que ponga en su trabajo, va a ganar lo mismo por miedo a ganar más que el resto, por miedo a esa libertad que se degenera en egoísmo. Y en Smith la libertad es total, ¿sí? La libertad es total, tanto que, bueno, podría llegar a violar los derechos humanos, prácticamente. Bueno, ¿cuál podría ser el punto medio entre estos dos autores? ¿Qué podríamos sacar de bueno en uno? ¿Qué podríamos sacar de bueno en otro? Será la tarea un poco a elaborar en el próximo trabajo. Les mando un gran saludo. Espero que pasen un gran fin de semana.